Ahí está en modo presentación. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya, cualquier cosa que pase, nos desconectamos o alguna cosa, WhatsApp. ¿Ya? Para eso era el grupo WhatsApp dentro de otras cosas. Pero en general hemos andado bien con esta plataforma. Bien, el estudio de clima organizacional parte o se hace a partir de una serie de teorías. ¿Ya? Y es importante revisar las teorías porque ha tenido como una evolución de distintos tipos el clima organizacional en términos de lo que mide el clima, ¿ya? O sea, podemos encontrar distintos tipos de estudios, distintos formatos, pero el modelo de Anguita mide ciertos factores que tienen a la base teorías que vamos a revisar ahora, ¿ya? Y por eso partimos por esto. Ustedes a lo mejor han escuchado la teoría de los dos factores de Herzberg, ¿o no? Donde la importancia que se da es que este señor, que es un psicólogo, habló de la teoría de la motivación y los factores higiénicos, ¿ya? O sea, él dijo, mire, hay dos factores en que las personas se manifiestan, digámoslo así, en la organización. Uno que son los factores motivacionales y los otros son los factores higiénicos. Entonces, él habló o diferenció más bien, y estamos hablando entre 1923 y el 2000, ¿no? Donde él fallece, pero fundamentalmente es importante entender porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que el factor de la motivación en un estudio de clima es muy importante, ¿ya? Y vamos a entender ya después el por qué tiene un peso de importancia relevante. Entonces él habló de los factores higiénicos y los factores motivacionales. Fíjense ustedes que los factores higiénicos, él habla del factor económico. Factor higiénico se refiere él a todo aquello que está o que se supone que está cuando uno entra a una organización en el cargo que uno ocupa, ¿ya? O sea, para hacer una analogía, así cuando uno se compra un auto, en el desde, ¿no es cierto? O sea, el auto trae motor, trae puertas, trae ruedas. Nadie discute mucho eso, ¿no es cierto? Trae ciertas cosas que son como estándar para todos. Por lo tanto, él dice, mire, y por eso que él habla de la teoría de la motivación de Herzberg, se llama así, ¿ah? Él dice, mire, los factores económicos son factores higiénicos porque uno entiende que uno va a entrar a trabajar y va a ganar un sueldo o un salario por esas prestaciones, ¿ya? Entre paréntesis, si ustedes me quieren interrumpir, quieren una pregunta, no hay ningún problema, la hacen nomás. Las condiciones laborales, como por ejemplo la iluminación, la temperatura, etcétera, también uno asume que eso existe y que se da o lo entrega a la organización, ¿ya? La seguridad, que son privilegios de la antigüedad, por ejemplo, o procedimientos sobre queja. Estamos hablando más de una teoría que se hizo hace muchos años atrás, por lo tanto estamos con ciertos conceptos que hoy día a lo mejor ya no están, ¿ah? O no se emplean, pero tenemos que entender de dónde surge esto. Política y procedimiento de la empresa, ¿ah? O de la organización. Factores sociales, o sea, la oportunidad que tienen de interactuar con los demás trabajadores y cuál es la convivencia que se da entre compañeros de trabajo. Entonces, esto uno lo asume como que existe, por lo tanto, no hay mucho más que a mí como empleado, como colaborador o como trabajador, me impulse a la motivación, ¿ya? El título de un puesto, por ejemplo. Bueno, uno asume que si yo entro, no sé, de subgerente, ese es un cargo que se llama así y que yo voy a ocuparlo, ¿ok? Pero él dijo, en paralelo, que si hay factores que son motivacionales o que generan motivación en las personas, ¿ya? Por ejemplo, un trabajo estimulante, la, la capacidad que tiene la persona de poder desarrollar plenamente sus capacidades en un puesto de trabajo. Un sentimiento de autorrealización, o sea, que haya una certeza de contribuir a la realización de algo de valor, ¿ya? Que las personas se sientan efectivamente autorrealizadas.
que existe un reconocimiento de una labor bien hecha. ¿Ya? El reconocimiento, entonces, estamos hablando como un factor de motivación. Entonces tenemos un trabajo estimulador, una sensación de autorrealización, reconocimiento. Después tenemos logro o cumplimiento, que es la oportunidad de llevar a cabo cosas interesantes en el trabajo. Y la responsabilidad, una responsabilidad mayor respecto de las tareas que uno hace. Entonces tenemos por lo menos los factores de que sea un trabajo estimulante, la sensación de autorrealización, reconocimiento, logro o cumplimiento y responsabilidad. ¿Ya? Él dice que esos aspectos para la persona son eh, motivadores. Y fíjense que aquí ocurre algo interesante, porque si ustedes se dedican a la psicología laboral, ustedes se van a dar cuenta que las personas en general piensan o sienten que la remuneración, y aquí es un tema que podemos conversar y que es muy debatible a veces, la remuneración por sí misma es un factor motivacional. Y Herzberg dice que no es un factor motivacional, que hay cosas que son anexas a la, a la remuneración o al sueldo, que sí son motivacionales para las personas. Hay teorías que explican que la remuneración no es un factor motivador porque en el fondo, eh, así de punto de vista conductual, ¿no es cierto? Lo que dura el dinero es lo que dura la motivación. ¿Ya? Y el ejemplo más claro es la venta. ¿Ya? Los vendedores que son comisionistas y que ganan comisión de sus ventas con un sueldo muy bajo, pero la comisión es lo que hace su sueldo más alto, van mes a mes. O sea, cumplen un mes, llegan a la meta y parten de cero. Y eso los mantiene motivados. Si yo le pongo a un vendedor un sueldo fijo de 2 millones, por ejemplo, la verdad es que el vendedor no va a hacer mucho por vender porque sabe que tiene un sueldo fijo de 2 millones, venda o no venda. ¿Ya? Entonces ahí la motivación está dada efectivamente por la remuneración. Pero eh, cuando yo a la remuneración le agrego aspectos como los que están aquí, lo hago más desafiante. Y eso es lo que las personas hacen o se motivan por lograr. ¿Ya? Si alguien tiene una duda o cree que no es correcto lo que estoy diciendo, me dice y lo conversamos, porque este es un tema que uno cuando hace, por ejemplo, técnicas de venta, y uno lo ve con los alumnos, con la gente que asiste, la gente se resiste a entender esta parte, porque dice, no, yo me motivo por plata. Sí, todos trabajamos por plata. El tema es que hoy día, por ejemplo, con la generación de ustedes, los que son más millennials, por ejemplo, o ya no sé en cuál vamos, eh, las motivaciones pasan por otras cosas, no solamente por la plata. ¿Ya? Pasan, por ejemplo, por salir, poder viajar, poder hacer un posgrado, poder tener acceso a mayor conocimiento, no sé, distintas cosas. ¿Ya? O sea, hace 40 años atrás, o 50 años atrás, o 100 años atrás, la gente aspiraba a tener, o se motivaba por tener, no sé, una casa propia, o tener, o sacar cuarto medio, o tener un título técnico profesional. O sea, fue subiendo, ¿ya? Bueno, aquí ocurre lo mismo, ¿ya? Entonces, es importante entender esto porque nos vamos a dar cuenta después cuando veamos el modelo de el clima propiamente tal, los factores, vamos a entender de que este factor de la motivación es un factor importante. Los factores higiénicos fueron tomados en cuenta en la motivación de los empleados, ¿ya? O sea, era considerado una actividad desagradable el trabajo, per se, y para lograr que las personas trabajaran más. Entonces se hacía necesario, decía él, apelar a premios e incentivos salariales, ¿ya? Que hubiese un liderazgo democrático, que existieran políticas empresariales y que incentivos fueran o hubiesen incentivos externos al individuo, ¿ya? A cambio de su trabajo. Eso lo define como factor higiénico.
En cambio, los factores motivacionales, y aquí está lo interesante, es que eh, esa influencia de los factores higiénicos está más orientada a la insatisfacción. O sea, si yo mantengo a las personas solo trabajando por dinero, no voy a lograr que las personas se realicen, ¿ya? Ahora, alguien me puede decir, oiga, es medio utópico toda esta cosa de la realización, de la felicidad. Sí, puede ser. El tema es cómo podemos hacer, y acordémonos que estamos en un curso de clima laboral, por lo tanto, lo que yo tengo que perseguir, o el objetivo de un estudio de clima laboral, es ver cuán satisfechas están las personas respecto a la organización donde trabajan, ¿ya? Con los factores que estoy midiendo. Entonces, si yo veo que las personas están insatisfechas en la organización, lo que yo tengo que revisar no son ni los sueldos, ni las políticas, ni los procedimientos. Lo que yo tengo que revisar es los factores motivacionales que tienen las personas, ¿ya? O que la organización entrega más bien. Los factores motivacionales hacen que la satisfacción laboral exista y que exista, por lo tanto, un personal motivado, ¿ya? Vamos a entender, sí, ustedes a lo mejor lo han estudiado o lo han leído, que la motivación como factor de estudio de clima, en el estudio de clima, es el único factor que hace, que es intrínseco a la persona. O sea, es el único factor que tiene que ver con uno mismo y no con cosas externas, ¿ya? Entonces, él dice, los factores motivacionales son positivos porque logra esto, y los factores higiénicos son más bien negativos desde el punto de vista de la motivación porque producen insatisfacción laboral y personal desmotivado, ¿ya? La teoría de los dos factores. Los motivadores se manejan o se mueven entre satisfacción y no satisfacción, y lo higiénico es la no insatisfacción y la insatisfacción, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? O sea, la motivación es satisfactoria o no satisfactoria, y por otro lado, los higiénicos son insatisfechos o insatisfacción laboral, ¿ya? Personal desmotivado, ¿ya? Eso es lo que tiene la diferencia de la teoría de los dos factores y que lo hace interesante respecto de una de las bases del clima laboral. Algunas cosas a considerar en términos de los factores higiénicos o factores extrínsecos, ¿ya? Los factores higiénicos son aquellas cosas que están en la organización, como dije yo, que yo parto de la base que eso existe, por lo tanto ni siquiera lo cuestiono, ¿ya? Pero que no tienen que ver con la motivación que yo necesito o que yo pueda tener para desarrollarme en el cargo. Sueldo, beneficios, las políticas de la empresa y su organización, relaciones con los compañeros de trabajo, ambiente físico, supervisión o liderazgo, estatus dentro de la organización, seguridad laboral, crecimiento, madurez, consolidación. Cuando ustedes han pasado selección de personal, yo en cuarto yo creo que ya pasan, ¿no? Un poco. Sí, creo, si mal no recuerdo, lo vimos como en organización como general, Ok. ya como la selección y como parte más de recursos humanos. Ok. Cuando ustedes entonces hacen, o si llegan a hacer evaluaciones psicolaborales en selección de personal, se van a dar cuenta que hay algunas cosas que ustedes van a medir o van a evaluar en las personas. Y una de esas cosas tiene que ver con aspectos como madurez, como crecimiento y como estatus. O sea, ¿qué es lo que persigue? ¿Cuál es la motivación que tiene la persona para postular o querer ejercer ese cargo al que está postulando? Fíjense lo interesante que es, porque efectivamente también nos vamos a dar cuenta, como vamos a ver más adelante, que el clima laboral también tiene relación con las políticas de selección de la organización. O sea, cuán bien están seleccionadas las personas es
cuán bien o cuán, eh, ¿cómo se dice? Cuán adecuado es el factor de motivación en la organización. Porque si yo elijo las personas idóneas y que son las que tienen que ocupar el cargo, que son las que tienen que estar, voy a tener un factor motivacional más alto. ¿No? ¿Alguien me escribió ahí, parece? Sí, es que quería pedirle que si por favor puede proyectar el PPT, es que veo solamente la primera diapositiva, que es la teoría de los dos factores de... ¿En serio? Oye, Sí, yo he ido avanzando. sí, entonces, no sé, quizás en mi computador, pero no está proyectado todo, está como ahí. Entonces tienen que... Espérate. Vamos de nuevo. Ahí. Sí, ahora sí, veo Frederick, Irving, después la teoría, factores higiénicos, factores motivacionales. Ahora sí va avanzando. Ya. Sorry. ¿Ve? Para eso sirve el grupo. Ya, ahí sí. ¿Cintia me habló? Sí. Y la ¿cómo se llama otra niña? ¿La Natalie Natalie. también le pasaba lo mismo? Sí, pero ahora lo veo bien. Y una consulta, Dígame. ¿usted va a entregar el PPT? Sí. ¿Cómo si lo puede enviar? Sí, sí, por ¿Sí? supuesto. Ah, perfecto. Yo lo voy a enviar esta y la próxima PPT. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Por lo menos me siguieron a pesar de que no veía las láminas. Sí, yo sí. Ya. Sí, ¿Alguna duda? ¿qué tal? ¿Consulta? Entonces, los factores higiénicos, entonces lo que decía, que la selección de personal también tiene que relación, uno puede ver la relación que hay entre una buena selección o política de selección en una organización respecto de la gente que está trabajando en la organización y la motivación. ¿Ya? Yo se los voy a mostrar cuando hagamos, cuando les muestre los factores y los resultados, etcétera. ¿Ya? Entonces, los factores motivacionales, él dice que son factores que involucran sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, ¿ya? Que esto es un aspecto hoy día, por ejemplo, que tiene la generación de los millennials fuertemente arraigado, o sea, las personas hoy día salen de la universidad, hacen un posgrado, un postítulo, lo que sea, y quieren seguir aprendiendo, trabajan un par de años, se quieren ir de viaje, o sea, ha cambiado esto un poco, ¿ya? El reconocimiento profesional también es un aspecto importante en términos motivacionales. Y eso yo diría, a partir de la experiencia que yo tengo, que el reconocimiento en Chile, y ahí nos metemos en una cuestión cultural, y aquí vamos uniendo un poco lo que es cultura organizacional con el clima. El reconocimiento, culturalmente hablando, es una debilidad en Chile. ¿Ya? O sea, eh, es poco el reconocimiento que se entrega. Hoy día un poco más, porque se ha hablado mucho de esto. Pero hasta hace poco tiempo atrás el reconocimiento no era una virtud dentro de las organizaciones. Las necesidades de autorrealización también, o sea, la capacidad que tiene o la posibilidad que tiene la persona de poder autorrealizarse, que es una cuestión bien cuestionable, porque en realidad la autorrealización no sé si todos lo logran, pero está bien, eso lo dejo ahí abierto como para que alguien después lo analice. Ah, perdón, me fui, me salí. Dice, apreté algo malo aquí. Disculpen. Este Teams tiene una mañita que cuando uno lo pone en presentación completa, ¿se ve ahí? Sí, sí se ve. Ya. Ah, se fue porque ya había terminado. Ya. Entonces, y por último la responsabilidad, porque también las personas a mayor responsabilidad, a veces, mayor motivación. ¿Ya?
Hay personas que necesitan mayor responsabilidad para estar constantemente motivados, ¿ya? Esto es entonces, en términos generales, el tema de del factor de las dos motivaciones. Lo cual es muy importante, como les digo, porque vamos a ver que muchas de estas cosas están a la base del estudio de clima. Bien, ahora les voy a presentar entonces el mañoso el Teams. Ahí sí. Sí, es nuestra plataforma de clases online y sí, a veces hay varios problemas. Cuando uno abre la PPT y se queda así con la PPT aquí y la otra chiquitita al lado, no hay problema. Pero cuando uno le da presentación, como que tiende a pararse, a caerse y uno tiene que volver a entrar. Y ahí aparece lo que ustedes están viendo ahora. Esa es la maña que tiene el... Pero ahí ven, ¿no es cierto? Ya. Entonces, curso taller de clima organizacional. ¿Por qué clima organizacional 1? Porque espero poder hacer un 2 y que tiene que ver con ya la estructura más de informe. Entonces, ¿cuáles son los comienzos del clima organizacional? Fíjense ustedes que entre el 1856 y 1915 o 1925 existieron dos señores que se llaman Taylor y Fayol, que tienen que ver con la administración científica, o digamos, con la visión de la administración científica y clásica. ¿Qué es lo que decía esta visión? La necesidad de desarrollar la administración como disciplina científica. ¿Ya? Aquí ya empiezan las personas, como estos dos autores, a decir, mire, la administración no es una cuestión así nomás, sino que tiene que tener una base o una disciplina más bien científica. Por otro lado, dice, hay que seleccionar científicamente al trabajador. Ojo, porque nosotros lo que hacemos como psicólogos es justamente, el trabajo que nosotros hacemos como psicólogos es aportar más científicamente en la selección de las personas, ¿ya? Y por eso recurre a nosotros para hacer la selección con los test, etc. De tal forma que el empleado sea responsable de las tareas para las cuales está verdaderamente capacitado, ¿ya? Hasta ahí llegaban ellos y con eso se conformaban. Después ponen otro ingrediente que es importante. Ellos hablan de capacitar y desarrollar científicamente el trabajador, ¿ya? O sea que aquí ellos incluyen la capacitación y el desarrollo en las personas, ¿ya? Y colaborar entre patrones y empleados. Patrones le llamaban ellos en ese tiempo, ¿no? Entonces aparece aquí otro concepto que es interesante, que es la colaboración, que es lo que estamos hablando hoy día. Ya es poco lo que se habla de trabajo en equipo, hoy día se habla más de trabajo colaborativo. No sé si ustedes lo han escuchado así. Después viene las señales del clima organizacional desde la visión de la Escuela de las Relaciones Humanas, 1930. Elton Mayo, Herrigel, Jackson y Slocum. Ellos describen que el respaldo más sólido al planteamiento conductual provino de estudios efectuados entre 1924 y 1933, ¿ya? En la ciudad de Chicago. ¿Y esto qué es lo que pretendió comprobar? El incremento de la productividad de los trabajadores, aumentando, disminuyendo la iluminación ambiental. Empezaron los experimentos, ¿no es cierto? Y dijeron, a mayor iluminación, mayor es la productividad de la gente. Con lo anterior se establece que la productividad del grupo varía por atención que reciben los empleados de sus jefes también y la cohesión del grupo. Aquí hay tres elementos, o al menos dos importantes, para lo que vamos a ver. A ver, recapitulemos un poco. La teoría del 1925 más o menos habla de desarrollar la administración como una disciplina científica, seleccionar a las personas de manera adecuada, capacitar y el trabajo colaborativo.
Aquí incluimos aspectos que tienen que ver con la infraestructura o con el ambiente de trabajo, ¿ya? Que es algo que también se mide. Y la productividad también varía según la atención que reciben los empleados o los colaboradores, se diría hoy día, por sus jefaturas, ¿ya? Entonces es importante esto. Hay muchas empresas, organizaciones que uno se ha encontrado, yo me he encontrado, en que después de muchos años los jefes no saben los nombres de las personas, por ejemplo, ¿ya? Después tenemos el clima organizacional desde la escuela estructuralista. Entonces vamos avanzando en el tiempo y llegamos a 1950, en que decimos que la estructura... Se me pierde el mouse y no puedo correr aquí una cosa que tengo. Ahí. 1950 la escuela estructuralista, donde aquí habla de se focalizaron en los aspectos de índole estructural dentro de la empresa o las organizaciones, ¿ya? Y aquí van ligados con el tema de la autoridad, determinación de reglas y normas, que viene a ser como la procedimiento y normas, lo que se llama hoy día las organizaciones, que todas la tienen, y la burocratización. ¿Cómo afecta la burocratización de las tareas o de los procedimientos en las personas? ¿Ya? Entonces, interesante esta teoría también porque nos muestra otros elementos. Y después tenemos el nacimiento del clima organizacional como tal, en la escuela conductista, 1960, que es prácticamente la que ocupamos hasta hoy día, ¿ya? Y aquí se analiza cada individuo como que forma parte de la organización, estudiando en ellos su comportamiento, poniendo especial énfasis en emociones, atención y estímulo. O sea, desde 1960 empiezan estos estudios a preocuparse más de las personas que de las otras cosas que acabamos de ver, ¿ya? En otras palabras, se comienza a analizar los estilos de trabajo del trabajador o gerente, los efectos psicológicos que impactan en la producción y condiciones físicas. Y eso hoy día yo diría que es la gran diferencia que hace que un estudio sea exitoso y un estudio que no sea exitoso. Porque cuando yo pongo el foco en las personas, efectivamente voy a tener mucho más éxito que solamente arreglando la iluminación o pintando las paredes de un color bonito, ¿ya? Para ponerlo así como metáfora, ¿ok? Entonces, vamos a definir organización. Y vamos a decir que una organización es un grupo social compuesto por personas, tareas y administración. Dos o más personas hacen una organización, ¿ya? Pero tienen algunas características. ¿Qué características podría tener una organización? Según lo que ustedes saben. Recuerdo la misión, la visión, casi todas las organizaciones actúan bajo estas concepciones. ¿Ya? El objetivo en común. Eso es importante. El objetivo en común, ¿ya? También la cultura. La cultura, bien. Cada organización tiene su propia cultura, cosa que vamos a ver más adelante también, ¿eh? Entonces, es un grupo social compuesto por personas, tiene tareas y tiene una administración, que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción. O sea, las personas se relacionan entre sí. Eso también es un aspecto importante de una organización, ¿ya? La relación. Tendiente a producir bienes o servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad, ¿ya? Una organización solo existe cuando hay dos personas o más capaces de comunicarse y están dispuestas a actuar, como ustedes mismos dijeron, en un conjunto para obtener un objetivo común. Cuando yo tengo personas, un grupo de personas que no tienen un objetivo común, deja de ser una organización, ¿ya?
Y por eso que un estudio de clima también es importante para entender o para conocer si las personas conocen los objetivos de la organización. ¿Ya? Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, formado por dos o más personas. Análisis del clima organizacional. ¿Qué es lo que analizamos nosotros en el clima? Y aquí ustedes van a ver que hay cosas que vimos en las distintas escuelas o modelos del clima en los años, en las láminas anteriores que mostraban los años. El ambiente físico, el espacio físico, la calidad de las instalaciones, los equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura. ¿Ya? Hay personas que estudian ergonometría, ¿no? No sé si lo habían escuchado. Ergonometría básicamente tiene que ver en cómo hacemos más, voy a decirlo en palabras súper simples, más grato o más confortable el trabajo. ¿Ya? O sea, el diseño de las sillas, el diseño de los escritorios, el color de la pintura. No es lo mismo trabajar en una oficina que está pintada de rojo, furioso, a una que está pintada blanca. ¿Mm? O en colores pastel. La temperatura, se han hecho estudios respecto a esto y se supone que la temperatura óptima son 21 grados, por ejemplo. ¿Ya? El nivel de contaminación, sea acústico o atmosférico. O sea, todos estos aspectos uno tiene que evaluarlos de alguna manera en el ambiente físico. Las características estructurales, ¿cuál es el tamaño de la organización? No es lo mismo trabajar en una organización más bien pequeña, donde hay por ejemplo, una fábrica en un lugar, que en una empresa minera, donde tengo la planta acá abajo, las faenas por allá arriba, donde tengo que tomarme una camioneta que me demoro 15 minutos en llegar, y están esparcidas las distintas gerencias, etcétera, ¿no? La estructura formal que tiene, ¿ya? Pero no solamente que tenga la estructura, sino que además yo conozco la estructura, yo sé dónde estoy en el organigrama, dentro de la organización. ¿Cuál es el estilo de dirección que tiene? ¿Ya? El estilo de dirección, el estilo de liderazgo se refiere, ¿no? Si es autoritario, si es más bien colaborativo, etcétera, ¿no? El ambiente social, o sea, esto se refiere a el compañerismo que hay. ¿Cómo se solucionan los conflictos entre las personas? ¿Ya? Si es que ocurren. Siempre ocurren conflictos, pero ¿cómo se solucionan los conflictos? ¿Cómo es la comunicación dentro de la organización? ¿Ya? Vamos a ver que el tema de la comunicación, por ejemplo, como factor, es un factor importante y relevante desde el punto de vista de la claridad de la información, la oportunidad de la información, cómo se comunican, como dice ahí, en los departamentos, entre las áreas, cómo es la comunicación vertical y horizontal, ¿no? Las características personales, o sea, cuáles son las motivaciones, las actitudes y aptitudes que tienen las personas, cuáles son las expectativas que tienen las personas que trabajan en una organización. El comportamiento organizacional, alguien de ustedes aquí dijo cultura. La cultura tiene que ver con la identidad o cómo se hacen las cosas dentro de una organización que es propia de esa organización, ¿ya? Y que tiene aspectos como la productividad, el ausentismo, la rotación. O sea, por ejemplo, si a mí hay una organización que tiene un alto ausentismo o una alta rotación, eso me está diciendo algo, ¿ya? Es un síntoma, para ponerlo así en términos más médicos si quieren. Es un síntoma. Y cuando uno se pone a investigar un poquito más después de un estudio de clima, cuando te parece que el ausentismo es alto, la rotación es alta, o sea, se va mucha gente y hay que contratar, y se va mucha gente y hay que volver a... Eso me está diciendo algo, ¿ya? Que me puede estar diciendo cosas que tienen que ver con factores anteriores que hemos leído, ¿ya? Pero algo me está diciendo y hay que poner atención. La comunicación, que puede ser una comunicación defensiva, porque hay una baja confianza y una baja cooperación, por ejemplo,
yo podría indagar eso en un estudio de clima. ¿Cuál es el estilo de Mango? Un líder, si hablamos de liderazgo. La identidad o pertenencia, o sea, la camiseta puesta que le llaman, ¿no? ¿Cómo es el nivel o sensación de pertenencia del grupo, al grupo, de las personas? Y motivación, y aquí lo subrayé con rojo, porque es aquello que mueve a los trabajadores de su labor, en su labor, ¿ya? Ustedes saben que motivación viene del latín movere, ¿no? Que es como un motor. Y la motivación tiene una... se da de una forma bien especial. La carencia, el deseo, ¿alguien me escribió un WhatsApp? No, ¿estamos bien? Sí, no era un WhatsApp. El deseo genera, perdón, la carencia genera un deseo. Ese deseo genera una necesidad. Y esa necesidad genera la motivación. Ese es el orden. Por lo tanto, aquello que mueve a los trabajadores es la carencia que al final genera la necesidad. ¿Ya? Y por eso, como vamos a ver acá, más adelante, tiene que ver con la escala de motivación de Maslow, por ejemplo, donde las personas van subiendo el nivel de la motivación o de necesidades, ¿ya? La motivación nos dice lo que mueve a las personas. O sea, las personas con una gran motivación eleva el clima y se establecen relaciones satisfactorias, ¿ya? Animadas, de interés, de colaboración o colaborativa. Cuando la motivación es baja, por frustración o por impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a disminuir y sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatía, descontento. Pueden llegar a la agresividad, por ejemplo. ¿Ya? Yo pongo aquí el ejemplo siempre, no sé si ustedes lo viven allá en Temuco, pero aquí en Santiago, bueno, hoy día estamos viendo una situación especial, pero 2 años atrás, los choferes de micro, por ejemplo. Si uno hiciera un estudio de clima en los choferes del Transantiago, uno se daría cuenta el nivel de frustración que tienen por distintos motivos, ¿ya? ¿Y a qué le lleva eso a las personas? A una serie de sintomatología. Entonces, ese nivel de importancia tiene. Si yo le pregunto a ese chofer, oiga, ¿usted está motivado por su trabajo? Lo más probable es que me diga que no, ¿ya? Pero tengo que hacerlo porque es el sustento de mi familia, lo que sea, ¿no? Entonces es importante entender este factor y por eso que le he dado atención a esto para que ustedes tengan claro que el tema de la motivación es un tema no menor. Aquí tenemos la pirámide de Maslow, donde nosotros la conocemos, ¿cierto?, como esta típica pirámide así de esta forma, digamos, donde las necesidades más básicas son las fisiológicas, ¿no? La comida, la bebida, el sueño, el refugio, etc. Y acá la idea, o lo que Maslow dijo, es que yo voy a ir subiendo en esta pirámide en la medida que yo la necesidad anterior la tenga satisfecha. O sea, yo voy a pasar a la necesidad de seguridad, que tiene que ver con la estabilidad, la protección, el orden, una vez que tenga esto satisfecho. Después voy a pasar a la necesidad social, de sentirnos queridos, apreciados, reconocidos, acuérdense de lo que dijimos al comienzo, de tener afecto, amistad, etc. Una vez que esto está satisfecho. Después puedo pasar a las necesidades del ego, sentirnos valorados, respetados, etc. Siempre y cuando, como les digo, yo tenga la anterior satisfecha. ¿Ya? Alguien me ha preguntado en este curso, bueno, ¿cuántos llegan a la autorrealización? Depende de
para ti qué es lo que sea autorrealización. ¿Ya? Entonces, si yo me pongo la meta de llegar a la luna y autorrealizarme, lo más probable es que nunca me autorrealice, digamos, ¿ya? Por lo tanto, también las necesidades tienen que ser aterrizadas y que tienen que ser contingentes a lo que yo hago, a lo que yo tengo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, y ya que están estudiando psicología, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros desde octubre para acá? Nosotros jurábamos que estas necesidades estaban más o menos satisfechas, ¿no es cierto? Entonces estábamos viviendo la vida loca. Y de repente ocurrió lo que ocurrió y nos dimos cuenta que la base de esta pirámide era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Que no habían necesidades fisiológicas básicas cubiertas. Bueno, en esta pandemia quedó mal descubierto, digamos. Entonces, nos dimos cuenta de que caímos como 3 escalones grandes para atrás y que estamos hoy día enfrentados a esto para cubrir estas necesidades fisiológicas básicas, cuando nosotros ya pensábamos que estábamos en el más allá, estábamos por acá arriba, como país estoy hablando, como sociedad. Y no es así. Hay un gran porcentaje de personas, y esto pasa también en las organizaciones, a lo mejor podemos cambiarle el nombre, ¿ya?, a las necesidades, pero hay un gran porcentaje a veces en las organizaciones que está en la base de la pirámide y que no le alcanza el sueldo a fin de mes, que está cansado por el tipo de trabajo que tiene, está estresado por el jefe que tiene, la mala comunicación, no tiene los implementos de seguridad necesarios. Estoy pensando, por ejemplo, en la minería o en aquellas organizaciones o empresas que son de servicios mineros, metalúrgicos, da lo mismo. O sea, al menos 5 razones así de la pasada que yo puedo encontrar que las personas están en este pedazo de la pirámide. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Yo, o sea, creo que lo entendí. Por ¿Ya? ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Temuco. En Temuco, por ejemplo, ahora con tipo pandemia, mucha gente perdió el trabajo, no tiene para comer. Por ejemplo, aire fresco no lo tenemos, somos la ciudad más contaminada. Entonces, como que Temuco estaría ni siquiera con las necesidades básicas. Claro. Claro, Y estarían esto acá llevarlo abajo. a una organización. Estarían acá abajo. Claro. Además es una región con mucha pobreza, entiendo también, ¿no? Sí, somos La región más pobre, con el creo. índice más pobre. Claro. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, si yo quisiera, y tomamos el ejemplo como el país, como lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? El país es una organización. Bueno, yo tengo un departamento, como por decirlo así, ¿no? O un área que se llama la Araucanía, en que tengo una debilidad fuerte que tiene que ver con las necesidades no satisfechas de una serie de cosas. Y estoy funcionando, y pongo el ejemplo Santiago, ¿no es cierto? De una manera, porque estamos más arriba aquí en la escala en la pirámide, pero no miramos acá abajo, o las que están más abajo. Y eso también ocurre en las organizaciones, ¿ya? O sea, cuando uno le dice al gerente, mire, esto, cuando ustedes vean los resultados, cuando uno le dice al gerente, mire, este es el resultado de clima que tiene esta organización. Muchos dicen, pero ¿cómo? Si esta organización funciona fantástico. Aquí somos todos buenos, pagamos buenos sueldos, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero aquí hay un grupo de gente que efectivamente todo eso que usted dice no le llega. O no conoce. ¿Ya? Entonces, ahí esa foto es la que sirve. Y eso es lo interesante de un estudio de clima. ¿Ya? Por eso quería detenerme aquí también, porque efectivamente esto yo lo puedo llevar a niveles más grandes, como el país, como el ejemplo que tú estás dando, ¿no? Y hay regiones que efectivamente están de manera muy precaria. Si tú vas a Antofagasta, por ejemplo, te encuentras que más de la mitad de Antofagasta es una población que no tiene pavimento, que son unas cositas hechas con cholguán, porque además, bueno, no llueve, entonces tenéis la posibilidad de tener una cosa así, pero una pobreza absoluta. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué pasó? Ahí en Antofagasta se supone que es una región donde se produce el cobre, donde entra la plata, deberíamos estar todos más o menos aquí,
y no estamos aquí. ¿Ya? Entonces alguien dice, y esto es lo mismo que va con los presidentes, los ministros, los políticos, no se dan cuenta o no miran de que efectivamente hay departamentos o hay áreas que están mucho más precariamente trabajando o más vulnerables. ¿Ya? Entonces, es lo mismo. ¿Ah? Es interesante desde ese punto de vista poder hacer, ojalá pudiéramos hacer un estudio de clima organizacional, a pesar de que no es necesario, yo creo que está más o menos claro en el país respecto de estas debilidades y fortalezas que hay, ¿no? Entonces, como antecedente, ahí. El estudio de clima organizacional es una herramienta diagnóstica fundamental para mejorar los objetivos de las organizaciones, y esto es importante, a partir de las percepciones que los individuos tienen respecto al lugar donde trabajan. ¿Ya? O sea, son percepciones que tienen las personas que trabajan dentro de una organización. Estas percepciones influyen en los trabajadores diferenciando una organización de otra. Esta es la definición de Anzola. Seicedos, otro autor, dice, agrega que el clima organizacional o de una organización lo forma el conjunto de percepciones globales que el individuo tiene de la organización y como el reflejo de la interacción entre ambos. También habla de percepciones. Nuestra definición de Anguita Consultores es un conjunto de patrones recurrentes de percepciones significativas compartidas por un grupo de personas respecto de las diferentes características de la organización, tanto estructurales y referidas a la tarea como el liderazgo. Lo importante acá, o no es solo eso lo importante, pero lo que quiero destacar de esta definición, de estas definiciones que hemos leído, es que es un estudio de percepciones. Por lo tanto, es un estudio subjetivo. En una parte del estudio es subjetivo. ¿Cuándo es subjetivo? Cuando nos encontramos solo con los resultados cuantitativos. ¿Ya? Que ya voy a definir eso, pero para irnos adelantando un poquito los conceptos. Del punto de vista de la percepción, que ustedes ya lo han estudiado en algún ramo, la percepción es una cosa netamente subjetiva, ¿no es cierto? Yo me puedo poner a discutir con alguien respecto al tema y puede que no llegue a ningún acuerdo. Por lo tanto, desde ahí es importante entender porque voy a tener tantas percepciones como personas hay en una organización. ¿Ya? Mide algunas cosas como las características de la organización, la estructura, la referida a la tarea, el liderazgo, relaciones interpersonales, procesos de funcionamiento de la organización. ¿Ya? Esa es la definición que nosotros tenemos de el clima organizacional como consultora. ¿Cuál es la metodología que se ocupa para un estudio de clima? Nosotros proponemos una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. ¿Ya? Papel y lápiz o online, confidencial, sin nombre. Me explico. La primera parte de un estudio de clima son los resultados cuantitativos. O sea, son... el cuestionario nuestro se contesta en base a una escala de Likert de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo en la parte cuantitativa es o son los promedios que la gente contesta en una encuesta. ¿Ya? De 1 a 5, tabulo, y esos promedios que me da por cada factor es el resultado cuantitativo. Y la parte entonces estamos hablando en lo cuantitativo de un aspecto netamente subjetivo, porque estamos hablando de la percepción. Yo le pregunto a alguien en una pregunta X cosa y la persona me contesta un 4,
que está totalmente de acuerdo, y otra me contesta un 2, son dos percepciones y son dos respuestas válidas. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo después? Tengo que indagar por qué hay personas que contestan un 4 y por qué hay personas que contestan un 2 frente a la misma pregunta. Y ahí me voy a la parte cualitativa. Del punto de vista estadístico, es muy importante, porque así como yo tengo una muestra que me habla de lo cuantitativo, también voy a tener una muestra que me hable de lo cualitativo, que en el fondo no es otra cosa que decir el por qué ocurren las cosas que ocurren en esta organización. ¿Ya? Papel y lápiz, porque en general nosotros aplicamos, o hasta hace poco aplicamos el papel y lápiz, porque es una manera también de asegurarnos de que las personas contesten la encuesta, de que no tengan temores a la encuesta, porque el estudio de clima en general genera mucha ansiedad en las personas, ¿ah? En los trabajadores. En algunos ansiedad, en otros como desidia, como que les da lo mismo, en otros como se persiguen, en fin. Entonces uno como consultor tiene la tarea un poco ahí de bajar esas ansiedades y transparentar de qué se trata, etcétera, ya lo vamos a explicar más adelante. Y online, que también es otra alternativa, nosotros hoy día, por ejemplo, creamos un instrumento hace como 2 meses ya, que mide o queremos medir cuál es la aspiración que tienen, cuáles son las aspiraciones que tienen los colaboradores, los trabajadores de la organización cuando se vuelva a la normalidad. ¿Ya? Esa es una encuesta. Y la otra encuesta es para las jefaturas, donde se habla de, eh, donde se les pregunta si es posible que esas aspiraciones que ellos tienen se lleven a cabo, se cumplan en la organización. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, lo tenemos online. Porque, bueno, estamos en una situación sanitaria complicada, entonces no podemos hacerlo presencial. ¿Ya? Yo personalmente soy más partidario del papel y lápiz, aunque parezca más antiguo, y desde el punto de vista también de la tabulación es más complejo, porque ahí necesitamos una estadística que meta todos los datos en el Excel. Pero en el online da la sensación de que yo puedo estar un día domingo aburrido en la casa y contesto la encuesta por cumplir, o le pregunto a alguien del lado, le digo, oye, a ver aquí en la uno ¿qué pongo? ¿Un uno o un 5? Un día, ya ponle un uno, ya. No sé, estoy... ¿ah? Y eso es parte del tema. Y confidencial y sin nombre porque efectivamente lo que se trata acá es de guardar la confidencialidad de la persona o de las personas, ¿ya? O sea, es un estudio súper transparente en que no se trata de pillar a la persona, sino se trata de obtener sus respuestas. Las preguntas se contestan en formato de escala Likert de 1 a 5. Toma aproximadamente unos 20 a 25 minutos en responder esta encuesta. El cuestionario es anónimo. Y desde el punto de vista estadístico, se sugiere aplicarlo al universo presente el día que se defina para ello. ¿Qué quiere decir el universo presente? Las personas que están ese día que se va a aplicar la encuesta. Si es que es un día. Puede ser también una muestra. O sea, si la dotación son 200 personas, tomamos una muestra de un mínimo 30% para que sea representativa. Pero para que sea representativa además tiene que ser proporcional en cada área. O sea, si yo tengo un área de 30 personas y tengo un área de 5 personas, tengo que hacer que sean representativas. ¿Ya? Porque si no, me deja medio cojo la respuesta. ¿Ya? Eso tiene que ver con una cuestión netamente estadística. Entonces normalmente tomamos al universo presente o al universo presente, así trabajamos en general, ¿no? Hay algunas que hemos tomado una muestra, pero cuando son muy grandes, por ejemplo, la minería que tiene mucha gente y muy dispersa, bueno, ahí tratamos de hacer una cosa más bien de muestra, ¿eh? Muestral. Segmentación. ¿Se puede hacer la segmentación? Se puede hacer todas las segmentaciones que ustedes quieran. O sea, puedo segmentar por área, puedo segmentar por cargo, puedo segmentar por antigüedad, puedo segmentar por edad,
por sexo, en el caso, por ejemplo, de empresas públicas que nos ha tocado en todo Chile, puedo segmentar por región. O sea, puedo abrir una infinidad de segmentación. Entre más segmentaciones, eso sí, más información voy a tener. Por lo tanto, cuidado al momento de hacer un estudio de clima muy amplio en términos de segmentación, porque si no es una locura la cantidad de información que tengo. ¿Ya? O sea, se hace un estudio muy, muy grande. ¿Ya? Y también se los voy a mostrar yo como ejemplo después. Y cada uno de esas segmentaciones va a tener un resultado propio. O sea, por ejemplo, una empresa X. Yo hago 5 segmentaciones. Voy a tener un perfil general por la organización. Voy a tener un perfil por cada una de las segmentaciones. Voy a tener un perfil, por lo tanto, si tengo 5 segmentaciones, voy a tener el general más 5. Y puedo además agregarle algunos factores propios de la organización y que tengan que ver con la cultura organizacional. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de clima hace unos años atrás a una minera que se llama El Abra, que queda en Calama para adentro. Y en el Abra era de una empresa americana. Después pasó a manos sudafricanas, pero americana. Y el primer valor que ellos tenían desde el punto de vista de la cultura, el primer valor era la seguridad. ¿Ya? Para la minería en general es muy importante la seguridad. ¿Ya? Entonces, ellos querían medir cosas específicamente que tuvieran que ver con la seguridad que ellos tenían, que se llamaba cero y más aún. O sea, cero accidentabilidad y más que eso. ¿Ya? Ese era un poco lo que quería transmitir ese eslogan. Porque lo que se quería perseguir ahí era que la gente tuviese conciencia de la seguridad, pero no solamente en la faena, sino que también eso fuera transmitido en sus casas, ¿ya? Para evitar accidentes, etcétera. La accidentabilidad en la minería impacta mucho en el ánimo de las personas. ¿Ah? Es complejo. Cuando hay accidentes, los viejos, como dicen ellos, se resienten mucho. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí se agregó un factor para medir eso. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenían otra segmentación más. Estadísticamente hablando, en aquellos estamentos donde aparezcan 3 o menos personas, se sugiere mantener la confidencialidad y hacer una segmentación que no permita esto. O sea, si en el área de administración y finanzas existe el departamento de contabilidad y en contabilidad tienen 3 personas, yo voy a meter a esas 3 personas como resultado, dentro del departamento de administración y finanzas, no como contabilidad. ¿Para qué? Para no exponer a las personas, porque si no van a decir, estos 3 piensan esto. ¿Ya? Para que la gente no se persiga, se pone administración y finanzas. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso de esto? El proceso es que la gerencia se informa de las características del estudio y toma las decisiones en términos de cobertura y oportunidad. O sea, ¿cuánto va a abarcar el estudio y cuándo se va a hacer el estudio? Yo el año pasado hice un estudio de clima en un hospital, en que me pidieron un área del hospital. Cobertura, un área. El año antepasado había hecho en 4 áreas. ¿Ya? Y la oportunidad, bueno, se fija la fecha. La gerencia difunde objetivos y metodología. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de este estudio de clima? Esto siempre acompañado por nosotros, como consultora, o como consultores. ¿Cuál es el objetivo y la metodología del estudio? La etapa de medición propiamente tal. En los ejecutivos, llámense gerentes, se aplica la encuesta y una entrevista personal. ¿Ya? Y al personal, la encuesta, solamente. ¿Ya? Entonces uno va donde el gerente, lo entrevista, una entrevista aproximadamente 1 hora, hora y cuarto,
y le aplica la encuesta. Le aprovecha de aplicar la encuesta. ¿Ya? Entonces, los gerentes también participan en esto. La gerencia toma conocimiento de los resultados cuantitativos. O sea, nosotros pescamos la encuesta, se la pasamos a la estadística, ella las tabula, saca los perfiles, saca toda la información estadística que nosotros le pidamos y nosotros le mostramos a la gerencia, a quien sea nuestro cliente, puede ser recursos humanos, el gerente general o a todos los gerentes, los resultados cuantitativos generales, o sea, de la organización completa. ¿Ya? Y ahí ellos deciden sobre qué aspectos van a profundizar. Si yo aquí me voy atrás y les hago memoria de lo cuantitativo y cualitativo, ustedes se van a dar cuenta de que lo que el cliente está pidiendo a partir de conocer esto es profundizar en los aspectos cualitativos, o sea, el por qué suceden las cosas de la forma que se reflejan en el perfil. ¿Ya? Ahí viene la etapa de las sesiones de retroalimentación, con una muestra de trabajadores. O sea, aquí lo que estamos haciendo es decir, mire, vamos a juntar grupos de trabajadores que son entre 10 y 12, por una cosa metodológica nomás, ¿eh? Perdón. Por una cosa metodológica nomás, porque en el fondo uno trabaja 3 factores. ¿Ya? O sea, la gerencia acá toma conocimiento del resultado y decide sobre los aspectos a profundizar. Nosotros medimos 12 factores en el estudio. 12 factores. ¿Ya? Y estos factores, de estos 12 factores, se eligen 3 para trabajar en las sesiones de retroalimentación. Me dirán, ¿por qué 3? Porque metodológicamente un focus group dura aproximadamente 3 horas, 2 horas y media, máximo 3 horas. ¿Ya? Antes lo hacíamos como de 4 horas y era muy largo. La gente se cansaba mucho. ¿Ya? Y tiene una metodología como de deshielo, como de ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. De deshielo, de generar un rapport, un espacio, ¿no? Entre el consultor y las personas que van. Y las personas se toman al azar, ¿ya? Que pueden ser personas que hicieron la encuesta y otras que no hicieron la encuesta. Y se trabaja y se les explica que la finalidad que tiene esta etapa es conocer de primera fuente las razones del por qué se dieron los resultados que se dieron en este estudio, hasta ahora. Entonces, todo eso toma como media hora de sensibilización, esa es la palabra. Entonces, hecha la desensibilización, las personas ya se les baja la ansiedad porque llegan así como medio, ya no, que a dónde están los micrófonos, dónde están las cámaras, así, son bien perseguidos algunos, digamos. Sobre todo cuando ya han hecho estudios, ellos ya saben más o menos de qué se trata, entonces, bueno. Y entre 10 y 12 personas, dije máximo 15, y se empiezan a trabajar los factores. Entonces uno les muestra los factores, les muestra los resultados y dice, ya vamos a trabajar tal factor. Entonces yo quiero que me digan qué es lo que anda bien, qué es lo que no anda bien y qué sugerencias tienen respecto para mejorar este factor. ¿Ya? No siempre son los factores más malos. ¿Ah? Pueden ser factores que no sean tan malos, pero son factores que elige la gerencia. Ahora, siempre hay que darle como una apertura, abrir la puerta un poco a la gente para que opine de algo si es que tiene las ganas de opinar de algo que no se va a tocar en la sesión de retroalimentación.
¿ya? O sea, nosotros igual les damos unos 10, 15 minutos si ellos tienen algo que aportar que no hayamos tocado, ¿ya? Eso es como, o sea, y aquí voy a hacer algo, voy a explicar una cosa en términos metodológicos. ¿Por qué se llama survey feedback? ¿Por qué está esa palabra ahí? Este estudio de clima se llama survey feedback, ¿ya? Todo el estudio, donde yo tengo donde yo hago una encuesta, proceso y entrego resultados, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el focus group? Los focus group son más focalizados, son más cortos y tiene que ver con preguntarle a las personas algunas cosas y conocer la opinión de ellos, ¿ya? Pero no que tenga relación directa con ellos a lo mejor. Entonces, ¿dónde se ocupa mucho el focus group? En marketing, por ejemplo. El lanzamiento de productos, ¿no? Yo voy a lanzar un producto, yo voy a lanzar, no sé, un modelo de ropa juvenil. Entonces hago un focus group con jóvenes, ¿ya? Que yo creo que es mi mercado objetivo. Entonces voy junto a un grupo de jóvenes y les pregunto cosas para saber cómo quisieras tú tener una chaqueta. Azul, blanca, roja, de jeans, de esto, con cierre, sin cierre, con botones, con manga, sin manga, lo que sea, ¿ya? Y ahí armo yo el cuento, el producto, ¿ya? Pasa mucho con la televisión, por ejemplo. Los programas de televisión se hacen focus group para saber si efectivamente un programa determinado lo sigo manteniendo en el aire, o lo saco, o lo cambio, en fin. Bueno, el survey feedback es, desde el punto de vista técnico, así se llama, ¿ya? Este estudio. Hecho esto, resultados cuantitativos, resultados cualitativos, sistematizamos la información, la juntamos, la trabajamos y hacemos el informe final. Estoy hablando como consultor. Y ahí la gerencia conoce los resultados, la recomendación nuestra como consultores, pero también las sugerencias de las sesiones de retroalimentación que están acá arriba y que son muy importantes y que se escriben o se incluyen en el informe de clima de manera textual, tal como las personas los dicen, no con el nombre de las personas, sino que se pone entre comillas lo que las personas dicen, ¿ya? Y puse esto en rojo porque obviamente el ideal es que la gerencia, las, los altos mandos, digamos, de las organizaciones, generen un plan de mejoría de clima, ¿ya? A partir de las sugerencias nuestras. Y que comunique las decisiones y difunda e implemente el plan de acción. ¿Por qué lo puse en rojo? Porque el estudio de clima en estricto rigor llega hasta aquí, hasta el azul. Esto es un bonus track. Bonus track. O sea, ojalá resultara, digamos, ¿ya? Pero no siempre ocurre. Entonces, porque hay distintos motivos. Uno, porque no tienen plata, porque no tienen tiempo, porque se asustaron con los resultados. Eso pasa mucho. Los gerentes pescan el informe y lo guardan, porque en realidad, si sale muy malo en algunas cosas, pucha, no saben cómo hacerlo, a pesar de que uno como consultor les dice, pero se asustan. En fin, muchas alternativas. Entonces, eso lo puse en rojo como para hacer la diferenciación de que efectivamente hasta aquí llega el estudio de clima y el ideal sería que se llevara a cabo ciertas cosas, pero no siempre ocurre, ¿ya? Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Cómo vamos? Yo tengo una duda. Dígame. En relación, ellos te comenta que la gerencia es como quien ve si realiza un plan de acción. Por ejemplo, la consultoría no es quien realiza como este plan de acción para mejorar el clima laboral, ¿es la gerencia? No, o sea, la consultoría lo que hace, el consultor, es proponer cosas que se realicen para mejorar aquellos aspectos que no están bien, ¿ya? Y la gerencia formula el plan de acción y entonces te dice, ya, mira, vamos a partir de lo que tú me dices, vamos a hacer capacitación para los de liderazgo, vamos a hacer coaching, si que tenemos problemas de liderazgo, digo yo, ¿no? Coaching, vamos a hacer talleres de comunicación, vamos a hacer, no sé, vamos a mejorar los beneficios, etcétera. Ese es un plan de acción.
Pero eso lo tiene que autorizar o generar la gerencia. Nosotros lo podemos llevar a cabo como consultores, pero la gerencia es la que tiene que formular el plan de mejoría, en términos de llevarlo a cabo. Entonces, la consultoría lo que hace es como dar una propuesta de Así intervención. es, exactamente, eso es. Eso Y es. después se sigue como un seguimiento o no en todas las ocasiones, o de qué varía si, por ejemplo, después, la consultoría realice como un proceso de seguimiento a qué tan efectiva fue esta propuesta o esto llega más o menos como hasta aquí. Mira, eso, por eso decía recién, eso es relativo. Hay empresas que se comprometen y que son capaces de llevar adelante los planes de mejoría y se hacen actividades y no sé, nos ponemos plazos de años. Eso lo vamos a ver también más adelante con unos cuadros que van a tener más clara la idea. Pero ya vamos a poner plazos, 6 meses, un año, en fin. Y por otro lado hay otras que por una cuestión a veces de presupuesto, por una cosa de tiempo, o porque, como dije recién, muchas veces los gerentes se asustan. De repente hay empresas que tienen graves problemas internos y la gente los dice. Entonces, cuando uno se los muestra, ellos dicen, ¿sabes qué? Mejor esta cuestión la dejamos hasta aquí porque si no vamos a generar mucho ruido. ¿Ya? El ruido se les va a generar igual después, pero lo paran. ¿Ya? Entonces, y nosotros como consultores en general siempre, cuando partimos las conversaciones en la primera etapa, aquí en la gerencia se informa de las características, nosotros les decimos, o sea, aquí necesitamos un compromiso de parte de ustedes para poder generar algo adelante, porque ¿qué pasa? Y nos ha pasado muchas veces a nosotros. Hay empresas que hacen estudios de clima cada 2 años, por ejemplo. Y cuando tú vuelves a los 2 años, la gente te dice, oiga, yo ya hice este estudio. De nuevo me está contando lo mismo y no pasó nada. Entonces tú dices, claro, tiene razón la persona porque efectivamente no ha pasado nada y le estoy preguntando lo mismo. ¿Ya? Entonces, juega en contra de ellos también esto. En contra de la gerencia me refiero, ¿no? De los gerentes, los dueños de una empresa, lo que sea. Porque si no toman planes de acción para mejorar, no tiene impacto. Para nosotros es trabajo, pero para la empresa es un gasto. Si es que no hace, no es una inversión si es que no hace algo, es un gasto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahí entiendo un poco más. Gracias. O sea, nuestro es como si un paciente va a verte a ti y tú le dices, mire, usted necesita un tratamiento. ¿Ah? O tú vas al médico y el médico te dice, mire, la tengo que operar. Y tú dices, no, no me quiero operar. Entonces al año vuelve al médico y el médico te dice, mire, yo le dije la otra vez que tenía que operarla. Y usted no quiso. Entonces le dice, sí, pero no, me asusto operarme. Bueno, y al año siguiente va a volver de nuevo. ¿Te fijas? Esa es lo mismo que pasa acá. ¿Ya? Pero en general las empresas hacen cosas. ¿Ah? Tampoco voy a decir que no. Pero hay algunas que no hacen y ahí ya no es mucho lo que podamos hacer nosotros. Digamos. Bien, ¿cuál es estos cuadros que mostré recién? Están resumidos de esta forma. Los resultados de la encuesta nos indica el qué están sintiendo los colaboradores. ¿Ya? Las reuniones de retroalimentación nos clarifican el por qué sienten de esta forma. Este es el survey feedback. El qué y el por qué. Y esto es tan importante porque son necesarias para determinar el cómo se deben llevar a cabo las mejoras. O sea, si yo me quedo solo con esto, por ejemplo, yo dije que nosotros hacemos esta medición en escala Likert de 1 a 5, ¿no es cierto? Entonces, un factor X, y yo siempre doy este ejemplo. Si yo tengo un niño que tiene un promedio 4 en matemáticas, es un resultado cuantitativo, ¿no es cierto? Si yo me voy a la libreta de notas del niño y veo que tiene un 1 y un 7, que le da un 4,
que también son resultados cuantitativos, yo digo, este niño tiene un 1 y un 7. O sea, en el fondo, tuvo muy buena nota en una prueba y tuvo muy mala nota en otra prueba. Si yo no hago ese ejercicio de irme a la libreta de notas y me quedo solamente con el 4, lo que yo voy a inferir del 4 es que el niño más o menos no va para las matemáticas. Pasa raspando, como se decía. ¿Mm? Pero como me fui a la libreta y dije, tiene un 1 y un 7, algo le pasó a este niño, o algo le pasa con las matemáticas, que es capaz de sacarse un 7, pero también es capaz de sacarse un 1. Entonces voy al niño, al por qué, o al profesor, y pregunto, ¿por qué te sacaste un 1 y por qué te sacaste un 7? Y el niño me va a decir, no, lo que pasa es que hay materia que no entiendo, un 1. Y hay otra materia que me encanta y me fue bien, un 7. Entonces yo voy a tomar cartas en el asunto y voy a reforzar, por ejemplo, en el caso del niño, aquella materia que no domina tan bien y que se saca un 1. Esto es lo mismo que en la organización. Si yo me quedo solo con lo cuantitativo, con los números, con los promedios, no voy a tener la misma percepción o afirmación del por qué ocurren las cosas, porque no conozco en detalle el por qué las personas sienten de esa forma. ¿Ya? Quizás queda más claro ahí en este mono. ¿Sí? Ok, para ir terminando el día de hoy. Los modelos, este es el modelo de Anguita de clima organizacional. Tenemos dos tipos de variables, las independientes y las dependientes. Las independientes son los factores que miden el estudio. Factores individuales, que tienen que ver con satisfacción, insatisfacción, reconocimiento, motivación intrínseca. Acuérdense de la teoría de los dos factores Herzberg. Factores físicos administrativos, remuneraciones, instalaciones físicas, claridad organizacional, prevención de riesgo. Factores psicosociales y organizacionales, comunicación, capacitación, perspectiva de progreso y desarrollo, liderazgo, cooperación entre unidades. ¿Ya? Llamado trabajo en equipo por algunos. Todo esto hace el clima laboral. El clima laboral incide, como lo vimos en alguna lámina, en el comportamiento organizacional. Y eso es eficiencia y efectividad organizacional, económica y social, bienestar de las personas y sustentabilidad de la organización. O sea, en la medida que esto funcione, yo obtengo esto. ¿Ya? ¿Se entiende el monito? ¿Están ahí o no? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, vamos a dejar hasta aquí hoy día porque la parte que viene mañana parte con la lámina siguiente. Yo les voy a compartir hoy día pueden prender las cámaras si quieren. La teoría de Herzberg de los dos factores, pero no les voy a compartir esta todavía porque no quiero que se me adelanten a la materia. ¿Ya? Mañana ya les mando la otra. Entonces mañana vamos a ver el modelo, los factores de clima. Vamos a ver y nos vamos a ir metiendo ya, vamos a ver algo de cultura y nos vamos a ir metiendo ya en el estudio propiamente tal y las cosas que mide y cómo se miden, etcétera. ¿Ya? Eso es un poco lo que no. ¿Cómo se sintieron? Bien, Se pasó estuvo interesante. Igual, se pasó muy el interesante. tiempo rápido. Sí, nada aburrido, la verdad. Qué bueno, qué bueno. No, si el tema del clima es más entretenido. Y mañana, cuando ya les muestre los resultados, también se van a dar cuenta que es re entretenido porque uno conoce mucho la organización por dentro. Uno sabe tras bambalinas lo que pasa. Entonces, ¿ustedes quieren el área organizacional o están como explorando distintas cosas? Yo quiero hacer mi práctica en área organizacional.
A mí Ya, me llama la atención también para hacer la práctica, pero estoy un poco indecisa. Estoy ya. como en ¿Estás entre clínica, organizaciones? Ah, ya, clínica, ya. estoy ahí. Pero Y, en un principio esto es lo que me llamaba la atención. oye, ¿y orientación? ¿Qué orientación tiene la universidad de ustedes más que nada? Eh, Como, Organizacional, clínica, psicoanalítica. yo eh, creo que es más clínica. Ya, O sea, por por- lo menos nuestra ah, base es lo que más hemos tenido intervenciones, que hemos claro. atendido como más práctica en clínica. Sí, es que siempre Y sí, en general es así. este año, que era cuarto, teníamos la intervención en el área organizacional y con temas de pandemia tuvimos que hacerlo de manera